Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a Repaso Informativo, pendientes de la actualidad de la última hora, mirando un día más a lo que está sucediendo en Irán. Les contamos que está ampliando su capacidad de enriquecimiento de uranio en 2 sitios subterráneos en respuesta a las recientes resoluciones del Organismo de Control Nuclear de la ONU. Sin embargo, la escala es menos grave de lo previsto. Tras las objeciones a resoluciones pasadas, Irán planea agregar más centrifugadoras en estos sitios. Los diplomáticos no especificaron el número exacto o el tipo de centrífugas instaladas, ni tampoco el nivel de enriquecimiento que pretenden alcanzar. Un diplomático aclaró que estas centrifugadoras no pretenden aumentar significativamente la producción de uranio de Irán. Los inspectores de la OIEA, que supervisan el progreso de Irán, emitirán un informe a los Estados miembros este jueves. A pesar de las recientes resoluciones que instan a la cooperación, persisten las preocupaciones sobre el cumplimiento de Irán. Miramos también a Reino Unido. Siguiendo los pasos de Estados Unidos, ha ampliado este jueves la lista de sanciones contra personas y entidades rusas, añadiendo más de 40 nuevos elementos a la lista. Ahora incluye, entre otros, la Bolsa de Moscú, el mayor mercado bursátil de Rusia. Como les contamos, Reino Unido ha ampliado su lista de sanciones contra Rusia en más de 40 posiciones. Incluía empresas de China, Kirguistán, Turquía, Israel, la República Centroafricana y los Emiratos Árabes Unidos. Se ha unido de esta forma las sanciones contra la Bolsa de Moscú, NSD y NCC. También incluyó a Ingostrak y la Bolsa de San Petersburgo. Reino Unido ha ampliado su lista de sanciones en más de 40 posiciones, según apunta en un documento. Pendientes también de la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg ha confiado este jueves en que Francia continúe siendo un aliado incondicional e importante, independientemente de qué partidos sean elegidos o las diferentes mayorías en su Parlamento. Dice que la experiencia demuestra que los aliados de la OTAN siempre han sido capaces de permanecer unidos y que, independientemente de los diferentes partidos elegidos y de las diferentes mayorías en los parlamentos, siempre han visto que los aliados de la OTAN han permanecido comprometidos con alianzas, lo que indica Stoltenberg ante la prensa a su llegada a una reunión de ministros aliados de defensa. La razón, aseguró, es que ese compromiso redunda en el interés de la seguridad de todos y cada uno de los aliados, así que espera que Francia siga siendo un aliado incondicional e importante también en el futuro. Pendientes también de Rusia, el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ha abogado este jueves por causar el máximo daño a Estados Unidos y sus aliados por sus sanciones contra Moscú, incluida la entrega de armamento a los enemigos del mundo occidental y el uso de noticias falsas para crear una loca pesadilla. Dice que las nuevas sanciones de Estados Unidos y además las prontas sanciones que se esperan por parte de Europa apuntan a una respuesta inminente por parte de Rusia. Dice Medvedev que parece que ya se suman decenas de miles y que han aprendido a vivir y desarrollarse a ellas. Es lo que apunta en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram. Si bien ha matizado que por otra parte es necesario responder, el exmandatario de Rusia ha denunciado que Washington y sus aliados han declarado una guerra sin normas a Moscú, antes de recalcar que es necesario intentar causar cada día el máximo daño a esos países que han impuesto estas restricciones al país y a los ciudadanos. Dice que hay que dañar allá donde se pueda causar daño. Por su parte, el Banco Central de Rusia es capaz de garantizar la estabilidad en todos los mercados a pesar de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra Moscú. Es lo que declara este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Al ser preguntado sobre cómo van a afectar las restricciones estadounidenses a los ciudadanos rusos, Peskov ha dicho que parten de las declaraciones que se han producido por parte del Banco Central de Rusia. Dice que en realidad el Banco Central es un mega regulador y que es capaz de garantizar la estabilidad en todos los mercados, cosa que ya se está haciendo. Además, cuando se le pidió que comentara la opción de medidas de represalia, el portavoz afirmó que Moscú está pensando en las acciones que mejor servirán a sus intereses. En Ucrania, el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, ha aplaudido este jueves el nuevo conjunto de sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia y elogió las medidas adoptadas contra su base industrial de defensa, según informa Reuters. Dice Kuleba que aplauden especialmente las duras medidas contra la base industrial de defensa de Rusia y su acceso a tecnología y recursos en el extranjero. Añade que cualquier entidad que ayude a Rusia en la producción de armas debe ser sometida a la presión más intensa. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más al espacio informativo, mirando ya la actualidad, las noticias de última hora, pendientes un día más de lo que está pasando en Oriente Medio. Les contamos que Israel respalda una propuesta de alto el fuego para la guerra de 8 meses en la Franja de Gaza. Es lo que dice este jueves el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el objetivo es cerrar las brechas con Hamas y llegar pronto a un acuerdo. En declaraciones a los periodistas al margen del G7, Sullivan dijo que el mundo debería alentar a Hamas a aceptar la propuesta y evitar
un punto muerto. Precisamente sobre esto hablaba el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Destacaba este miércoles que ciertas modificaciones propuestas por Hamás al plan de alto el fuego en Gaza son viables, mientras que otras no lo son. Estados Unidos dice que Hamás busca cambios en el plan de alto el fuego, sin embargo Hamás lo niega. Antony Blinken dijo este miércoles que Hamás había propuesto numerosos cambios, algunos inviables, a la propuesta respaldada por Estados Unidos para un alto el fuego con Israel en Gaza, pero que los mediadores estaban decididos para cerrar las brechas. Escuchamos ya a Blinken. From Hamas. And as the Prime Minister said, last night we received a response. Hamas has proposed numerous changes to the proposal that was on the table. We discussed those changes last night with Egyptian colleagues and today with the Prime Minister. Some of the changes are workable, some are not. Here, in a nutshell, is where we stand. Miramos también al Mar Rojo. Los hutíes han asumido este miércoles la responsabilidad de pequeños ataques con embarcaciones y misiles que dejaron a un buque de carga de propiedad griega hundido en el agua y necesitado de rescate cerca del puerto yemení de Hodeida en el Mar Rojo. Los hutíes dijeron que el carguero de carbón Tutor resultó gravemente dañado y vulnerable a hundirse después de que atacaran el buque con un barco de superficie no tripulado, drones y misiles balísticos. Añaden que el impacto del buque de superficie no tripulado causó graves inundaciones y daños a la sala de máquinas. Es lo que apunta el Comando Central de Estados Unidos sobre este ataque, que fue el primero en el que los hutíes utilizaron con éxito un barco como arma. Miramos de nuevo a Irán. Les contamos que está ampliando su capacidad de enriquecimiento de uranio en 2 sitios subterráneos en respuesta a las recientes resoluciones del Organismo de Control Nuclear de la ONU. Sin embargo, la escala es menos grave de lo previsto. Después de las objeciones a resoluciones pasadas, Irán planea agregar más centrifugadoras en estos sitios. Los diplomáticos no especificaron el número exacto o el tipo de estas, pero dicen que el nivel de enriquecimiento que pretenden alcanzar no es tan preocupante. Un diplomático aclaró que estas centrifugadoras no pretenden aumentar significativamente la producción de uranio de Irán. Los inspectores de la OIEA, que supervisan el progreso de Irán, van a emitir un informe a los Estados miembros este jueves. A pesar de las recientes resoluciones que instan a la cooperación, persisten las preocupaciones sobre el cumplimiento de Irán. Pendientes también del G7, donde Italia se convierte hoy en el epicentro informativo de la geopolítica, con Meloni como anfitriona en una cita en la que Ucrania va a cobrar gran protagonismo. La primera ministra, Giorgia Meloni, además aparece entre los que sí han salido fortalecidos tras los comicios europeos. Hasta el sábado va a estar con los líderes del G7 en un complejo turístico situado en la región de Apulia, en el sur de Italia. Van a participar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también invitados, por ejemplo, Zelensky, Milei y el Papa Francisco, los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, von der Leyen y Charles Michel. Sobre Ucrania se espera que los líderes del G7 adopten nuevas medidas contra Rusia y de ayuda para Ucrania. Precisamente incidimos en esta cumbre del G7, se empiezan a conocer los primeros acuerdos. Se está filtrando, por cierto, en los últimos minutos, un acuerdo de hasta 46.000 millones de euros. Mientras tanto, los préstamos de los grupos de los países del G7 parten de un paquete de ayuda de 50.000 millones de dólares que, según Bloomberg, podría comenzar a llegar al gobierno ucraniano a finales de este año. Es lo que dice Bloomberg citando fuentes. Según sus palabras, cada país va a asignar préstamos a Ucrania de forma independiente según sus propios procedimientos y también van a asumir de forma independiente los riesgos asociados con la implementación del plan. Los detalles técnicos del plan se van a discutir más adelante. La agencia subraya que los líderes de los países del G7 en la cumbre pueden, en teoría, hacer cambios en el plan preparado que proporcionará apoyo financiero a Ucrania para 2025 y más allá. Miramos también a China. Reacciona a las sanciones de Estados Unidos. Dice que está firmemente en contra de cualquier sanción unilateral ilegal. Es lo que declara la portavoz del Ministerio de Exteriores del país, Lin Yang, comentando las nuevas sanciones contra Rusia de Estados Unidos. Ayer el Departamento del Tesoro anunciaba nuevas sanciones que afectan a las esferas científica, energética, financiera, de defensa o incluso la social. En particular, Washington prohibió la prestación de servicios en el sector de software a cualquier persona en el territorio de Rusia. Además, la Casa Blanca amenazó con imponer sanciones a bancos extranjeros por transacciones con instituciones financieras rusas, entre ellas Sberbank y VTB. Las sanciones secundarias afectaron también a China.
Pendientes de Reino Unido, siguiendo los pasos de Estados Unidos, ha ampliado este jueves la lista de sanciones contra personas y entidades rusas, añadiendo más de 40 nuevos elementos a la lista. Ahora incluye, entre otros, la bolsa de Moscú, el mayor mercado bursátil de Rusia. Reino Unido ha ampliado su lista de sanciones contra Rusia en más de 40 posiciones. Incluye empresas de China, Kirguistán, Turquía, Israel, la República Centroafricana y los Emiratos Árabes Unidos. Se ha unido de esta forma las sanciones contra la bolsa de Moscú, NSD y NCC. También incluyó a Ingostrak y la bolsa de San Petersburgo. Reino Unido ha ampliado su lista de sanciones contra Rusia en más de 40 posiciones, según el documento. Miramos también a la OTAN. Su secretario general, Jens Stoltenberg, instaba a los países de la alianza a mantener un apoyo militar anual a Ucrania de 40.000 millones de euros como mínimo, una cifra que calcula que han venido proporcionando cada año a Kiev desde el comienzo del conflicto. Dice Stoltenberg que desde que comenzara el conflicto sus aliados han proporcionado 40.000 millones de euros en apoyo militar a Ucrania cada año. Añade que debe mantener este nivel de apoyo como mínimo y durante el tiempo que sea necesario. El propio Stoltenberg hablaba también en las últimas horas sobre los ejercicios nucleares de Rusia. Dice precisamente que Rusia ha aumentado su retórica nuclear. Lo escuchamos. What we have seen over the last years and months is a dangerous nuclear rhetoric from the Russian side. We have seen that Russia has announced that they have deployed nuclear weapons to Belarus. And we have also seen some more exercises, nuclear exercises from the Russian side. And we also have to bear in mind that we don't only face nuclear challenges from Russia, but also from China, which is now heavily modernizing their nuclear capabilities. Precisamente el secretario general de la OTAN ha confiado este jueves en que Francia continúe siendo un aliado incondicional e importante, independientemente de qué partidos sean elegidos o las diferentes mayorías en su Parlamento. Dice Stoltenberg que la experiencia demuestra que los aliados de la OTAN siempre han sido capaces de permanecer unidos y que, independientemente de los diferentes partidos elegidos y de las diferentes mayorías en los parlamentos, siempre han visto que los aliados de la OTAN han permanecido comprometidos con alianzas, lo que indica Stoltenberg la llegada a la reunión de ministros de aliados de defensa. La razón, aseguró, es que ese compromiso redunda en el interés de la seguridad de todos y cada uno de los aliados, así que espera que Francia siga siendo un aliado incondicional e importante también en el futuro. Pendientes también del secretario de Defensa de Estados Unidos, se esperan, por cierto, declaraciones en las próximas horas junto a Jens Stoltenberg. Está diciendo que la defensa aérea de Ucrania es urgente. Lo escuchamos. The Kremlin continues to intensify its bombardment of Ukraine's cities and civilians. And Ukraine urgently needs more air defense capabilities to defend its skies. But the Ukrainian people remain resilient and unbowed. And Ukraine's forces continue to impress the world with their skill and their grit. Boris Pistorius ha anunciado este jueves que Alemania no va a proporcionar a Ucrania sistemas adicionales de defensa aérea Patriot. Dice que ya han entregado 3 sistemas, que es una cuarta parte de sus reservas. Añade que no hay manera de proporcionar más que estos 3 sistemas, que ahora los socios de la OTAN deben suministrar más Patriot. Es lo que decía Pistorius antes de la reunión de ministros de defensa de la OTAN. El anuncio se produce tras la asignación anterior por parte de Alemania de 3 sistemas Patriot a Ucrania en medio de la guerra en curso con Rusia. En Reino Unido, el ministro británico de Asuntos Exteriores David Cameron ha defendido este jueves el uso de armas occidentales contra objetivos en suelo ruso y señaló que la solución para evitar eso es simplemente que Rusia se retire del territorio ucraniano. En un encuentro con corresponsales extranjeros en Londres, Cameron instó a los países europeos a hacer todo lo posible contra el régimen del presidente Vladimir Putin, incluido el uso de los activos rusos congelados para financiar Ucrania o el bloqueo de los petroleros de ese país. Dice Cameron que Ucrania tiene derecho a defenderse, lo que significa usar armas en su propio país, pero también usarlas si tiene a tropas rusas alineadas en la frontera esperando para invadirlas. Eso es lo que decía el titular de Exteriores y ex primer ministro británico.
Precisamente el primer ministro británico Rishi Sunak va a anunciar en la cumbre del G7 que empieza este jueves en Italia una ayuda de 242 millones de libras para Ucrania, es lo que informan fuentes oficiales. La contribución será utilizada para necesidades humanitarias y energéticas en Ucrania y también para sentar las bases de cara a una reconstrucción económica y social a largo plazo, según agregaban las fuentes en un comunicado. Dice Sunak que deben ser decisivos y creativos en sus esfuerzos por apoyar a Ucrania y poner fin a la guerra ilegal del presidente ruso Vladimir Putin en este momento crítico. Añade que Reino Unido sigue a la vanguardia de la respuesta internacional, como han estado desde el principio. Por su parte, el Partido Laborista Británico ha publicado su manifiesto este jueves antes de las elecciones generales del 4 de julio. El partido ha prometido reconstruir y restablecer las relaciones de Reino Unido con la Unión Europea, pero no solicitar volver a unirse a ella. También se ha comprometido a seguir apoyando a Ucrania en su guerra contra Rusia y reconocer al Estado palestino. A nivel interno, el Partido Laborista ha prometido recaudar 7.000 millones de libras en ingresos fiscales y mantener las tasas hipotecarias lo más bajas posibles, es lo que dijo, además apuntando que van a invertir 1.800 millones de libras esterlinas para mejorar los puertos de todo el país y aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro. Se van a asignar 2.500 millones de libras a inversiones en la industria siderúrgica y 1.500 a las gigafábricas de la industria automovilística. El partido prometió trabajar con la Unión Europea en un nuevo acuerdo de seguridad para gestionar la migración y poner fin al plan de Ruanda introducido por los conservadores. Pendientes también de Europa, 8 países le están pidiendo a Josep Borrell que se restrinja el movimiento de los diplomáticos rusos. Una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo explicamos en Negocios Televisión. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante
que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. ¿Qué es el apalancamiento? A menudo suena muy raro, apalancarse, y es que es una herramienta financiera que genera muchísima confusión. ¿Cómo es posible que cuando hay un apalancamiento 1 a 10, yo tenga que poner una moneda, un euro, y la entidad financiera coloque 10? Y no me pide ninguna garantía. ¿Cómo es posible? Pues fijaos, en esta herramienta financiera, el broker en este caso, no pone ningún problema para concedernos este crédito virtual, que es lo que es el apalancamiento, porque cada vez que entramos a mercado nos da esa potencia de 1 a 10 veces más, por poner un ejemplo, y cada vez que salimos del mercado nosotros devolvemos ese préstamo. Por tanto, como hay una seguridad total de devolver ese préstamo, lo único que hacemos es amplificar nuestros recursos. Y por eso no es necesario aportar ningún tipo de garantía como cuando nos hacen un préstamo en un banco. Ya vuelta en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas, pendientes de lo que está sucediendo en el G7, les contamos que han llegado a un principio de acuerdo. El grupo de las democracias más industrializadas, el G7, ha llegado a un principio de acuerdo para dar a Ucrania un préstamo de unos 46.000 millones de euros que se financiará con los intereses creados por los activos congelados a Rusia. Es lo que está informando en los últimos minutos la agencia EFE. La reunión del G7 ha arrancado este jueves en la ciudad de Bari, en un contexto insólito, con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como triunfadora en las elecciones europeas, que recibe pues, a algunos líderes bastante debilitados, como es el caso de Scholz y de Macron por parte de Alemania y de Francia. Uno de los objetivos de esta reunión es sobre todo impulsar el uso de los activos congelados al Banco Central ruso. Ojo, porque el grupo acaba de anunciar un principio de acuerdo que debería anunciarse al final del día cuando llegue el propio Volodymyr Zelensky. Una fuente cercana a las negociaciones ha dicho a la agencia EFE que los negociadores ya han llegado a un pacto que tiene que recibir el visto bueno de cada uno de los líderes. Un pacto, un principio de acuerdo para prestar 46.000 millones de euros procedentes de los activos rusos congelados a Ucrania. En Europa miramos a Josep Borrell y es que están pidiendo que aplique restricciones al movimiento de diplomáticos rusos en la Unión ante el auge de incidentes de espionaje de los últimos meses. En una carta conjunta, los titulares de Exteriores de República Checa, Dinamarca, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Países Bajos y Rumanía subrayan que la inteligencia, propaganda o incluso preparación de actos de sabotaje son la principal carga de trabajo de un gran número de diplomáticos rusos en la Unión Europea. Miramos también a Rusia, una semana que ha estado marcada por la llegada de buques rusos a Cuba, mientras el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho este jueves que los buques de guerra que realizan ejercicios en Cuba son una rutina. El comentario se produce un día después de que barcos de la Armada rusa y un submarino nuclear con misiles guiados clase Yasen M, el Kazán, llegarán a aguas territoriales cubanas a solo 90 millas de Estados Unidos. Dice Rusia que los ejercicios militares son una práctica normal en varias regiones del mundo, particularmente para las grandes potencias marítimas, como lo es la Federación Rusa. Al mismo tiempo, el representante del Kremlin ha destacado que este tipo de visitas son habituales y no indican ninguna amenaza. La flota rusa en Cuba incluye la fragata Almirante Goskov, el buque cisterna de suministros Academic Pasin y el remolcador de rescate Nikolai Chik. La presencia de la Armada rusa cerca de Cuba ha llamado la atención de Estados Unidos, que sigue de cerca la situación. Según una declaración anterior del Ministerio de Defensa ruso, los ejercicios son parte de las operaciones marítimas globales en curso de Rusia, lo que subraya sus importantes capacidades navales. Pendientes también de la reacción a la propuesta del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ayer hablaba de hacer obligatorio el suministro de armas a Ucrania para los países miembros. Incluso si se acepta, dice Rusia, esto no va a cambiar nada. Es lo que afirmaba el secretario de prensa, Dmitry Peskov, señalando que la alianza ya suministra armas a Kiev. Dice que es poco probable que esto cambie algo. Añade que los suministros de los países miembros de la OTAN ya van regularmente a Ucrania. Al mismo tiempo, añadió el representante del Kremlin que Moscú sabe que hay algunos países de la alianza que han declarado su reticencia a participar en la asistencia. Por ejemplo, el caso de Hungría.
Les contamos también, los ejercicios rusos para desplegar armas nucleares tácticas para el combate implicaron la entrega especial de ojivas nucleares ficticias a puntos de almacenamiento avanzados de un aeródromo donde fueron cargadas en bombarderos, según la unidad nuclear de élite de Rusia. El presidente Vladimir Putin ordenó los ejercicios nucleares después de lo que Rusia dijo que eran amenazas de Occidente, incluidas señales de funcionarios occidentales de que permitirían a Ucrania atacar profundamente a Rusia con armas occidentales. Se ha mostrado un equipo móvil con base en tierra en el distrito militar de Leningrado, en el noreste de Rusia, cargando misiles balísticos móviles de corto alcance Iskander con capacidad nuclear, aunque las ojivas estaban borrosas en las imágenes. Miramos también al expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, abogado este jueves por causar el máximo daño a Estados Unidos y sus aliados por sus sanciones contra Moscú, incluida la entrega de armamento a los enemigos del mundo occidental y el uso de noticias falsas para crear una loca pesadilla. Dice que las nuevas sanciones de Estados Unidos y las que se esperan pronto por parte de Europa hacen que sea necesario responder. Dice que además suman ya decenas de miles y que han aprendido a vivir y desarrollarse pese a ellas. Es lo que apuntaba en un mensaje de Telegram. Si bien ha matizado que por otra parte es necesario responder. El exmandatario ruso ha denunciado que Washington y sus aliados han declarado una guerra sin normas a Moscú, antes de recalcar que es necesario intentar causar cada día el máximo daño a esos países que han impuesto estas restricciones al país y a los ciudadanos. Dice que hay que dañar allá donde se pueda causar daño. Mirando a Peskov, les contamos que apunta que el Banco Central de Rusia es capaz de garantizar la estabilidad en todos los mercados a pesar de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra Moscú. Es lo que declara este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Al ser preguntado sobre cómo van a afectar las restricciones de Estados Unidos a los ciudadanos rusos, Peskov ha dicho que parten de las declaraciones que se han producido por parte del Banco Central de Rusia. Dice que en realidad el Banco Central es un mega regulador y que es capaz de garantizar la estabilidad en todos los mercados, algo que dice ya se está haciendo. Además, cuando le pidieron que comentara la opción de medidas de represalia, el portavoz afirmó que Moscú está pensando en las acciones que mejor servirán a sus intereses. La reacción por parte de Ucrania. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores ha aplaudido este jueves el nuevo conjunto de sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia y elogió las medidas adoptadas contra su base industrial de defensa, según informa Reuters. Kuleva dice que aplauden especialmente las duras medidas contra la base industrial de defensa de Rusia y su acceso a tecnología y recursos en el extranjero. Añade que cualquier entidad que ayude a Rusia en la producción de armas debe ser sometida a la presión más intensa. Ucrania necesita más defensas aéreas en unas semanas para permitir reparaciones a la mitad de su infraestructura eléctrica destruida por los ataques rusos, o no podrá satisfacer la demanda en el invierno. Es lo que advierte en Reuters el ministro de Energía del país, German Galusenko. Ha dicho que Rusia estaba intensificando sus ataques a los sistemas eléctricos, dificultando las reparaciones y asfixiando los suministros. Los ataques rusos con misiles y drones contra el sector energético de Ucrania se han intensificado desde marzo, reduciendo a la mitad su capacidad de generación, lo que ha provocado apagones continuos incluso en Kiev. Dice que tienen 5 meses antes del invierno y que si no se pueden proteger ahora no podrán hacer reparaciones. Dice que el 50% por sí solo no es suficiente para pasar el verano. Pendientes también en este caso de Volodymyr Zelensky, ha anunciado que va a firmar acuerdos bilaterales de seguridad con Estados Unidos y Japón durante su participación en la cumbre del G7 en Italia. Dice que durante las reuniones con el presidente de Estados Unidos y con el primer ministro japonés van a firmar acuerdos bilaterales de seguridad. Es lo que apuntaba el propio Zelensky en sus redes sociales. Miramos también a Turquía. Con Estados Unidos ha firmado un contrato para el suministro de cazas F-16, es lo que informa una fuente del Ministerio de Defensa del país otomano. Dice que el contrato para el suministro está firmado y que las delegaciones van a continuar debatiendo detalles durante las negociaciones. Habla, eso sí, sin detallar la cantidad exacta de las aeronaves. A finales de enero, el Pentágono comunicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la posible venta de aviones de combate F-16 y equipos a Turquía por $23.000 millones. Miramos también a Argentina. El 13 de junio se ha presentado un nuevo miembro para el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. Por supuesto, este nombre es Argentina, también conocido como el Grupo de Contacto Ramstein. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha hablado sobre esto en la reunión en formato Ramstein. Dice Austin que tiene mucho trabajo por delante y que afortunadamente el apoyo a Ucrania está creciendo y no disminuyendo. De hecho, ha dado la bienvenida a Argentina como nuevo miembro. El ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, dice que ya está con ellos. El grupo reúne a más de 50 países, de hecho, todas las naciones de la OTAN, la mayoría de los estados de la Unión Europea y aliados de África y Asia, así como América del Sur. Pendientes de la actualidad económica, geopolítica nacional, internacional,
esta semana estaba cargada de datos. Ayer conocimos el IPC, la decisión de tipos. Ojo porque unos minutos enseguida les contamos el IPP. Vamos a ver si hay más problemas o no para Powell. Bueno, pues ya hemos recibido ese dato de inflación mayorista en Estados Unidos, e igual que el dato de ayer en la inflación al consumidor, tenemos un dato que mejora las expectativas, porque además se esperaba que subiera la inflación mayorista hasta el 2,5% desde el 2,3%, pero ha bajado, en este caso ha bajado hasta el 2,2%, y además tenemos en términos mensuales una inflación mayorista en negativo, con lo cual una deflación, que esto tampoco se esperaba. Se esperaba, de hecho, que se relajara la inflación bastante, desde el 0,5 al 0,1, pero finalmente se ha rebajado hasta el 0,2% en negativo. Deflación mayorista mensual, en términos mensuales, y si nos fijamos en la anual, 2,2%, mejora el dato anterior y además también bate todas las expectativas, porque se esperaba que esa inflación subiera de hecho. Si nos fijamos en la inflación subyacente mayorista, aquí vemos cómo también mejoran las expectativas. Se esperaba que bajara del 2,5 al 2,4, ha bajado al 2,3, y si nos fijamos en la subyacente mensual, aquí tenemos una variación del 0% de los precios respecto al mes anterior. Se esperaba una bajada del 0,5 al 0,3, finalmente ha bajado hasta el 0,0%. Si nos fijamos también ahora en, cuál puede ser esa reacción del mercado, enseguida analizamos un poco cómo se están moviendo los mercados financieros. De momento estamos viendo ahí la rentabilidad del bono a 10 años de Estados Unidos, que está ahora mismo retrocediendo, sube esos precios. Bueno, teniendo en cuenta que está bajando la inflación, la reacción lógica es esta, que estén bajando los rendimientos y subiendo los precios. Bueno, vamos ya al análisis. Creo que podemos saludar ya a Mariano Valderrama, analista macro jefe de Intermoney. Mariano, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, de nuevo un dato que sorprende, el dato de inflación mayorista, pero es que además es un dato que generalmente se utiliza como indicador del IPC, indicador adelantado, con lo cual quizá esta tendencia positiva de una inflación que se está desacelerando más la sigamos viendo en el tiempo, teniendo en cuenta el dato de inflación mayorista. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, realmente lo que estamos viendo, por ejemplo, es un dato que también está bastante a merced de lo que ha venido siendo la evolución de los precios de la gasolina. Y bueno, la verdad que fue ayer uno de los componentes principales que explicaba la relativa moderación que se producía en el IPC, ¿no? IPC general, si mal no recuerdo, gasolina se contrae un menos 3,6% mes a mes, ¿no? Y en el caso de la producción industrial, pues los precios de producción industrial, pues más o menos esperábamos algo parecido, que hubiese un efecto negativo. Yo creo que lo más positivo de todo es quedarnos con el dato excluyendo alimentos y energía, y ahí sí que es verdad que se veía un estancamiento, no había un crecimiento en lo que venía siendo términos mensuales, y el mismo dato subyacente, la expansión era incluso un poquito menor, era un 2,3% interanual y veníamos de cifras de un 2,4%, 2,5% revisada. Realmente lo que estamos viendo
es que, bueno, hay una serie de particularidades que están afectando principalmente a lo que vienen siendo precios de producción. Por un lado, por ejemplo, se trata de un dato que estuvo un poco secuestrado por lo que venían siendo los tensionamientos de las cadenas de suministro. Es normal que una vez que estos problemas han ido depurándose, ha habido ahí una relativa moderación, y luego, por otro lado, es verdad que, al fin y al cabo, tasas de interés tan elevadas lo que está es afectando principalmente a lo que viene siendo la demanda de bienes. Entonces, pues bueno, es normal que una vez que hay una moderación en demanda de bienes, esto tenga una incidencia en lo que viene siendo precios de producción, principalmente industriales. Mariano, si nos fijamos en la mensual, aquí hemos visto deflación, en este caso, 0,2% de caída de los precios. ¿Es importante este dato y sobre todo el hecho de que haya entrado ya en territorio negativo, es decir, en deflación? Sí, como he dicho, es un dato bastante reseñable y sobre todo por lo que he explicado anteriormente, ¿no? Es decir, aquí hay que distinguir un poco las incidencias que hay en los precios de los bienes y los precios de los servicios. Por ejemplo, si el dato cogíamos los precios de producción de bienes, teníamos una contracción de un menos 0,8 mensual, que es bastante reseñable, y ahí es donde realmente estamos nosotros viendo esa debilidad en la demanda de bienes, que es lo que está tirando para abajo de los precios en general. Luego otra cosa, por ejemplo, son los precios de producción de servicios, que ahí veíamos un estancamiento. Pero bueno, también hay una serie de particularidades, como por ejemplo la menor apreciación del dólar y otras cuestiones derivadas. Pues Mariano Valderrama, analista macro, jefe de Intermoney, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. A vosotros, un placer. Bueno, y nosotros, antes de terminar con este repaso de noticias económicas, tenemos que contarles una última hora, y es que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, está concediendo una entrevista con CNBC y dice que esa creciente deuda nacional que tiene Estados Unidos es manejable siempre y cuando se mantenga en estos niveles, en el mismo nivel, dice, que el resto de la economía, aunque bueno, ya saben que ahora mismo lo supera, porque en términos de deuda PIB, la deuda está por encima del PIB, está por encima del 100% esa ratio. Dice, si la deuda se estabiliza en relación con el tamaño de la economía, estamos en una situación razonable. Insiste, a mi modo de ver, deberíamos considerar el coste real de los intereses de la deuda, porque esa es realmente la carga. Y claro, en el coste de los intereses de la deuda aquí tiene mucho que ver la Reserva Federal, que es la que impone cuál es el nivel de los tipos de interés, que luego también acaba viéndose reflejado en los rendimientos de los bonos soberanos en Estados Unidos y bueno, realmente en todo el mundo. Bueno, pues con Janet Yellen terminamos este repaso de la actualidad económica. Continuamos ahora enseguida con Sergio. Pendientes de la economía de Estados Unidos, miramos también a Argentina. El Senado argentino, como saben, ha aprobado por un solo voto la ley de bases, esta norma que impulsa privatizaciones y beneficios fiscales a los grandes inversores. Milei ha sacado adelante su ley de bases en una jornada marcada por las protestas sociales y los altercados en las puertas de la Cámara Alta argentina. La vicepresidenta Victoria Villarruel ha logrado desempatar la votación inicial de la iniciativa, que culminó finalmente con 37 votos a favor y 36 en contra. Un proyecto que permitirá desregularizar la economía, impulsar privatizaciones de empresas públicas, flexibilización laboral, así como promover beneficios fiscales a los grandes inversores. Para este decreto hubo muchas concesiones por parte del actual gobierno para que fuera aprobado. La ley deberá volver a diputados para ser convalidada.
Pendientes también de los mercados, los futuros del S&P subían ligeramente después de que el índice general del mercado cerrara por encima de 5.400 puntos por primera vez después de la última decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y una cifra de inflación al consumidor de mayo que fue más fría de lo esperado. En operaciones extendidas, Broadcom llegó a subir hasta un 12% después de que el fabricante de chips superara las expectativas del segundo trimestre fiscal, anunciando una división de acciones de 10 por 1. Los inversores se mostraron optimistas después de que el Banco Central reconociera que se había logrado un modesto progreso adicional hacia su objetivo de inflación del 2%. Todo esto incluso cuando mantuvo las tasas sin cambios. El dato más frío del índice de precios al consumidor de mayo aumentó las esperanzas de que la inflación efectivamente estuviera disminuyendo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se desplomaron tras el informe y el bono a 10 años cayó a su nivel más bajo desde el 1 de abril. Al concluir su reunión de política monetaria del miércoles, la Reserva Federal indicó que solo se producirá un recorte de tipos en 2024 frente a los 3 que pronosticó anteriormente en marzo. Precisamente en su comparecencia, después de confirmar el mantenimiento de los tipos, Jerome Powell dio los motivos que les han llevado a congelarlos. Explicaba que desde la Fed son conscientes de que los riesgos que pueden enfrentar si se precipitan o actúan demasiado tarde son muy grandes. Dice Powell que si esperan demasiado tendrá un coste en la actividad económica, mientras que si actúa muy deprisa podrían deshacer todo el camino y tener que empezar de nuevo. Además, el presidente de la Fed ha indicado que Estados Unidos cuenta con una economía fuerte y que ello le proporciona la habilidad para abordar el doble riesgo con cuidado. Sin embargo, ha dejado claro que el trabajo de la Fed no es esperar a que las cosas se rompan y luego arreglarlas. Precisamente sobre estas expectativas, sobre los riesgos que tiene la Reserva Federal, hablaba ayer el propio Jerome Powell. Lo escuchamos. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. In support of these goals, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue reducing our securities holdings. As labor market tightness has eased and inflation has declined over the past year, the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance. The economic outlook is uncertain, however, and we remain highly attentive to inflation risk. El presidente de la Reserva Federal ha señalado que la inflación está bajando significativamente, añadiendo que el Banco Central está trabajando para estabilizar los precios. En este sentido, Powell ha reconocido que la espera hasta lograr el objetivo del 2% de inflación será dolorosa para la gente. Sin embargo, dice que más doloroso sería un largo periodo de elevada inflación. Añade que es la gente con bajos salarios la que sufre las peores consecuencias de la inflación y que es para eso por lo que están haciendo todo lo posible para mantener bajo control la inflación. Precisamente sobre las previsiones en cuanto a la inflación y la economía hablaba ayer el propio Jerome Powell. Lo escuchamos. The labor market has come into better balance with continued strong job gains and a low unemployment rate. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.7%, but is still too high. We are strongly committed to returning inflation to our 2% goal in support of a strong economy that benefits everyone. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. We are maintaining our restrictive stance of monetary policy in order to keep demand in line with supply and reduce inflationary. Los indicadores sugieren que la actividad económica sigue creciendo a buen ritmo. Se ha enfriado en el primer trimestre del año. En el resumen de proyecciones económicas, los participantes en el comité esperan en general que el crecimiento del PIB se ralentice con respecto al año pasado, con una proyección media del 2,1% para este año y del 2% en los próximos 2 años. The labor market has come into better balance with continued strong job gains and a low unemployment rate. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.7%, but is still too high. We are strongly committed to returning inflation to our 2% goal in support of a strong economy that benefits everyone. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. We are maintaining our restrictive stance of monetary policy in order to keep demand in line with supply and reduce inflationary pressures.
La Reserva Federal, como saben, que decidió mantener sin cambio los tipos de interés, pero más allá de esa, más que descontada decisión, sus perspectivas han enfriado y mucho las expectativas del mercado. Ahora los de Powell solo ven un recorte este año en lugar de los 3 que planteaban para marzo. Un mensaje al call que lanza el Banco Central de Estados Unidos mientras decidía mantener las tasas en su nivel más alto en 23 años y eleva el pronóstico de inflación. La Fed deja la horquilla entre el 5,25 y el 5,50%, pero las nuevas predicciones marcan un cambio significativo con respecto al último diagrama de puntos, un tono hawkish que lanzaba la Reserva Federal a pesar de la publicación pocas horas antes de la reunión de datos del IPC de mayo más fríos pero esperado. Los miembros del FOMC reconocen este miércoles que ha habido un modesto progreso adicional hacia su objetivo de inflación del 2%, una afirmación más segura que en su última votación sobre políticas en mayo. Las expectativas de un recorte de tasas en septiembre, la última reunión de la Reserva Federal antes de las elecciones presidenciales de noviembre, cayeron a cerca del 64% desde más del 80% antes del anuncio del Banco Central de este miércoles. Miramos también a Apple, va a pagar a OpenAI por ChatGPT mediante distribución, no en efectivo. El fabricante del iPhone no paga a OpenAI por usar el chatbot. Apple ha anunciado este acuerdo como parte del impulso de la inteligencia artificial esta semana. Según Bloomberg, no se espera que la asociación genere ingresos significativos para ninguna de las partes, al menos al principio. El acuerdo incluye integrar ChatGPT, el asistente digital que responde en términos sencillos a solicitudes de información con Siri de Apple y nuevas herramientas de escritura. Apple no pagará, como les decíamos, a OpenAI como parte de la asociación, según apuntaban personas que pidieron no ser identificadas porque los términos del acuerdo son privados. En cambio, Apple cree que llevar la marca y la tecnología OpenAI a cientos de millones de sus dispositivos tiene un valor igual o mayor que los pagos monetarios, según apuntaban estas personas. Mientras tanto, Telefónica avanza en la conmemoración de su centenario y en las últimas horas la hemos visto en la misma bolsa de Nueva York, que el presidente de la multinacional, José María Álvarez Pallete, protagonizaba el tradicional toque de campana al cierre de la sesión bursátil en la NYSE, un acto con el que se ha querido homenajear a los empleados que han trabajado en la compañía en sus 100 años de historia. Un toque de campana que además se realizaba en una fecha histórica, ya que además de celebrar su centenario, también se acaban de cumplir 37 años desde que los títulos de Telefónica empezaron a negociarse el 12 de junio de 1987 en el NYSE, convirtiéndose entonces en la primera empresa española cotizada en la bolsa de Nueva York. En su discurso en la bolsa neoyorquina, Álvarez Pallete ha señalado que la confianza de los accionistas se ha convertido en líder al grupo tecnológico, así como en una de las operadoras de telecomunicaciones más grandes del mundo. Por cierto, el propio Pallete ha recibido también la medalla de oro de la American Society por su excepcional capacidad para enfrentar los desafíos de la evolución tecnológica, por su liderazgo clave en la transformación de la compañía, por su visión estratégica y su apuesta permanente por la innovación.